Bueno, para esta segunda entrevista de Uno más Uno tenemos un joven y además cooperativista. Me refiero a Alexander Novacruz, quien es gerente de ahorros y crédito de la cooperativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. COTMIRES es el nombre formal de la cooperativa. Bienvenido a Uno más Uno, Alexander. Buenos días y muchas gracias. Muy contento de estar aquí el día de hoy. Bueno, mira, hemos querido invitarte porque el mundo del cooperativismo ha estado presente, pero lamentablemente de manera negativa en los medios de comunicación. Hemos visto varios fraudes de cooperativas importantes que pudieran terminar restándole la fe y la confianza al modelo cooperativista. Entonces queríamos que de entrada nos pudieras hacer como una especie de diagnóstico general de cómo anda el cooperativismo en República Dominicana. El sector cooperativo en la República Dominicana es muy bueno. Desde pequeño yo estoy en él y confío en él. Y a nivel mundial se ha caracterizado por la ayuda mutua y la solidaridad. Eh, Como todos los sectores, el mismo no está exento de escándalos y tiene sus luces y tiene sus sombras. Recientemente hemos visto cómo en el sector inmobiliario han habido también ciertos temas de estafa. Y lo que pasa en general, tanto con la ley 127-64 de asociaciones cooperativas como con otras, es que se deben de reforzar y debe de haber un buen régimen de consecuencias para eso. Lo primero que nosotros debemos hacer en la República Dominicana es actualizar nuestras leyes. Es del 64 en este Es del caso. 64. Wow, pero el país ha cambiado mucho del Sí, 64 para sí. acá. ¿Y Mucho. por qué no se ha logrado? Porque varias normas importantes se han ido actualizando. ¿Qué ha pasado con eso? Qué buena pregunta. Y es que hace falta consenso del sector cooperativo. Los líderes del sector cooperativo no se han puesto de acuerdo para eso. Y con eso forzar obviamente a la clase política. Desde el 2015 han habido ya 3 proyectos de leyes para la modificación de este marco jurídico importantísimo para el sector. Eh, y no se ha podido concretizar. En el año 2015, el primer proyecto de ley fueron mis padres, mi padre y mi madre, que lo introdujeron, y ahí se creaba la Supercop, que era la Superintendencia de Cooperativas. Luego de ahí vino otro, y ahora el que está actualmente, que lo estamos discutiendo, y ese crea es la Dirección General de Cooperativas, la DIGECOP. Y aunque lo estamos analizando, no vemos la intención política de aprobarse. ¿Cuál sería la diferencia entre la actual IDECOP y estas propuestas que hacen de creación de otros organismos tipo, en el caso de la superintendencia queda claro porque sería un Sí. suprapoder para regular el sector, pero en este caso la segunda opción que planteas, ¿cuál sería la diferencia en este caso entre el IDECOP y ella? En la Dirección General de Cooperativas simplemente sería, a diferencia de IDECOP, el poder que tiene para regular. Y es que no, y es que todo el mundo sabe que hay muchas cooperativas que tienen más economía que el IDECOP. Y para empezar, debemos de dotar del IDECOP de recursos para poder tener buenos profesionales y para poder tener todo digitalizado. Actualmente el IDECOP tiene un catálogo único de cuentas en el que trabajamos y todas las cooperativas lo tienen a mano. Esto es muy importante porque eso quiere decir que va a haber transparencia en el tema de la contabilidad. Pero aún así, como digo, falta intención política y eso es lo que nosotros estamos propugnando. Falta intención política porque entendemos que desde la presidencia de la República debe de haber algún tipo de decreto para que todas las cooperativas empiecen a utilizar este catálogo único de cuentas y debe de haber presupuesto para que el IDECOP a partir de ahí tenga un sistema único contable para que todas las cooperativas les reporten en tiempo real al IDECOP. Y así va a haber más transparencia y más datos reales. Debo de agregar a esto que estamos hablando de un sector que está manejando más de 300 mil millones, que es un porciento considerable Un dinero del Producto importante. Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces yo creo que a eso debemos de enfatizar más. Hay un elemento que también ha sido señalado como cuestionamiento al sistema y al modelo cooperativista en la República Dominicana y precisamente creo que apunta precisamente al volumen en términos de recursos que moviliza, que a veces no se percibe tanto en el día a día, pero que efectivamente es significativo y en algunos momentos se generan cuestionamientos sobre cuáles son los formatos preponderantes dentro del modelo que se utilizan en el caso de los ahorros y créditos o de servicios múltiples en este caso, y cómo esto termina generando un marco distinto de regulación al que tiene la banca, siendo, digamos que, más
flexible la posibilidad y teniendo unos niveles de rentabilidad mayores para el sistema cooperativo que lo que tiene que enfrentar por la misma competitividad el sistema bancario del país. ¿Cuál es la valoración y si han visto algo en algún momento ustedes sobre ello? Claro que sí, pero lo primero que debemos de saber es que la diferencia entre la banca y las cooperativas es que el banco te vende dinero y la cooperativa te vende servicio, la cooperativa te vende calidad de vida. Los bancos tienen accionistas y las cooperativas tienen a sus socios que todos son dueños de la cooperativa. En cuanto a los bancos, sus ganancias las reparten entre los accionistas, que son muy pocos, y las cooperativas, al final del periodo, sus excedentes los reparten con sus asociados, o sea, con todo el que aporte en esa cooperativa. Entonces yo creo que desde ahí debemos iniciar. Y justamente por eso, por el tema de la ayuda mutua y que la cooperativa esté todo, es que las cooperativas están exentas de impuestos y como están exentas de impuestos a nivel mundial, o sea que no solo es aquí, por eso es ese crecimiento exponencial. Pero vuelvo y digo, lo que necesitamos con el sistema cooperativo es regularlo, es actualizar nuestro marco jurídico, que los líderes políticos y los líderes cooperativos se pongan para eso, para que las personas vuelvan a confiar en el sector cooperativo, que no ha sido malo, porque tiene, según datos oficiales, más de 2 millones de asociados en el país. ¿Y cuántas cooperativas más o menos? Ahora mismo hay más de 2.000 cooperativas. ¿Pero por qué 2.000 cooperativas? Porque hubo un periodo donde se empezaron a crear muchas cooperativas, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, y el presidente Luis Abinader cree en el modelo cooperativo, y justamente por eso fue que empezó a realizarse. Pero ahora el IDECOP, yo sé que está en un proceso de saneamiento de todas esas cooperativas, justamente para el tema de regular. Claro, y en relación a los elementos que habría que reformular, ya sea del punto de vista legal como del punto de vista de tu experiencia, para lograr que sea el modelo cooperativista más seguro, que le dé más certeza a la gente y que por ende entonces pueda participar más? Claro que sí. Como ya dije anteriormente, un catálogo único de cuentas, porque eso quiere decir que va a haber mucha transparencia en la contabilidad, porque va a reportar directamente al IDECOP y cualquier inconsistencia o cualquier cosa que no esté de lugar, entonces eso va a tirar cierto tipo de alerta. Ahora mismo, ¿cómo se maneja? Es el tema de las cuentas en las cooperativas. ¿Hay más de una, cada cooperativa puede tener más de una cuenta oficial? Sí, el catálogo único de cuentas es más un tema contable y aunque todo eso se reporta a IDECOP, claro está, se facilita cuando tú tienes un catálogo único de cuentas que ya el IDECOP lo tiene estandarizado. De eso se trata más bien esa parte, sí. Muy Y bien. en términos de gestión financiera también de los fondos de las cooperativas, porque en algunas ocasiones, precisamente por la naturaleza de las cooperativas desde la perspectiva de solidaridad, hay mayores niveles de flexibilidad respecto a las políticas de crédito. Es decir, un asociado podría tomar un préstamo que exceda a los ahorros que tiene y demás, y en algunos casos queda muchas veces a discrecionalidad de los comités de El caso de la crédito, cooperativa de maestros, de la por directiva, ejemplo. también de la universidad. Aquí La cooperativas cooperativa de la UAS significativos, también. incluso UAS. la misma Le banca. prestan lo que no pueden pagar. Tipo Banreservas también, que tienen unas cooperativas que mueven un flujo Mucho importante dinero. de capitales en este caso, pero ¿cómo podría de alguna manera este proceso de fortalecimiento del modelo y del sistema pues apuntalar a corregir, si cabe el término para este caso? Tú sabes que tanto en el sector bancario como en las cooperativas, las políticas de crédito están adaptadas al modelo y al tipo de cooperativa que sean, claro está. Las cooperativas de por sí deben de ser más flexibles que la banca tradicional, porque de eso se trata el modelo cooperativo. Exacto, Es la solidaridad. Es la solidaridad. O sea, No la rentabilidad. no la rentabilidad, exactamente. Las cooperativas llegan donde la banca tradicional no llega, y por ahí es que debemos de iniciar. Las cooperativas ayudan donde la banca tradicional no ayuda. Y con eso no estoy diciendo nada malo de la banca tradicional. Simplemente Que son modelos distintos. que son modelos simplemente distintos. Y por ahí es que debemos de empezar. A raíz también de ciertos comentarios que he escuchado de que quieren que la superintendencia de bancos regule las cooperativas. Simplemente eso es imposible, porque es que no son lo mismo y nunca van a ser igual. Ok, entonces ustedes abogarían por tener una entidad. Hablaste que en el caso del proyecto de ley que en su momento presentaron sus padres, porque es que Alexander viene de una familia de cooperativistas, la segunda generación de cooperativistas en esa familia, que sea, por ejemplo, una superintendencia de cooperativas.
Yo hubiese preferido que sea una superintendencia de cooperativa. ¿Por qué? O por la fuerza y por el rigor que tendría. Pero yo entiendo que también la DGCOP, que está en este nuevo proyecto de ley, va a tener la fuerza suficiente. Pero vuelvo y digo, lo que debemos es de actualizar nuestro marco legal. Necesitamos cooperativas digitalizadas. Muy bien. Vemos, Alexander, en tu hoja de vida que además de tu rol como gerente de ahorros y créditos de la cooperativa del Mires, también tienes una fundación, la Fundación Galaxia. ¿De qué se trata eso? La Fundación Galaxia es un proyecto que inició en el año 2018, en el cual ayudamos a niños, niñas, adolescentes y ancianos de escasos recursos. Nosotros hacemos planes, hacemos proyectos y recorremos esas zonas del país que son más necesitadas, llevando medicamentos, llevando sillas de ruedas, llevando ayudas a esas personas que lo necesitan. Es algo muy hermoso y que va obviamente con el modelo cooperativo, con la ayuda mutua y con la solidaridad. A mí me llama la atención, Stalin, porque a la juventud dominicana no se le presuponen valores de servicio o de solidaridad. Estamos en una época que todo el mundo piensa, mira, este anda buscando otra cosa, porque no se asume como un interés legítimo de ayuda, de vocación de servicio. Eso para mí es interesante. Sí, y es importantísimo. A mí me enseñaron desde pequeño. Bueno, como tú dijiste, soy de padres cooperativistas. Dicen que yo nací con 2 pinos en la espalda. Por el tema de las cooperativas. Del símbolo, del sí. símbolo, que significa igualdad. Por eso los 2 pinos son iguales. iguales. Y me criaron con esos valores. Y Y yo los asumí. Y vamos a hablar un poco también del tema del modelo de liderazgo alrededor de no solamente el modelo cooperativo, sino precisamente tú que formas parte de una fundación, de una asociación sin fines de lucro, de qué tanto se necesita para el ejercicio del liderazgo en este sector, que aunque no se presupone públicamente, también ha ido elevando los niveles de requerimiento. Anteriormente, para ser comunitario era poca cosa lo que se necesita, pero hoy día hay que profesionalizarse también, hay que tecnificarse. ¿Cómo ves tú este contexto? Yo lo veo muy importante porque todo es un tema de manejo de recursos y una persona que no está preparada para manejar recursos y manejarlo eficientemente y con transparencia, entonces yo entiendo que no puede dirigir una institución. Pero además, el esfuerzo físico que requieren todas estas actividades comunitarias, eso que uno tiene un equipo, pero aún así uno es la cabeza, es muy importante. Y el tema del relevo en el cooperativismo, uno haciendo un análisis de la sociedad en sentido general, uno ve que hay espacios donde definitivamente hablar de relevo en términos biológicos no es posible. Yo te pongo el caso de las centrales sindicales. Aquí las centrales sindicales del país, las principales, además de que están en manos de hombres, son hombres que, si Adalberto estuviera aquí, diría PM. Son hombres de edad avanzada. En el caso del sector cooperativista, hay una generación nueva que de verdad, Alexander, esté interesada, esté inmiscuida o que la dejen efectivamente participar de roles de liderazgo, de toma de decisiones. En nuestro país hay cierto inconveniente con el relevo generacional. Bueno. En todos los sectores. En Sí. la política también es así. Sí. Yo entiendo que los jóvenes debemos de prepararnos y más bien arrebatar cuando no nos dejan los espacios. Pero en mi caso he tenido suerte porque mi padre, que es un hombre muy bueno, me dice que él va de salida y que yo soy el que está de entrada y a mitad de camino. Y mis padres me han dejado mucho espacio. Yo eso se los agradezco. Pero yo... Pero en sentido general, en el sector cooperativista, no. No, en sentido general no. Sí hay una generación esperando que le brinden el espacio, pero son muy pocas cooperativas. Bueno, ustedes que conocen muchas cooperativas saben quiénes son quienes la dirigen. Claro, así mismo es. Bueno, se acabó el tiempo, pero creo que es una conversación diferente y refrescante para terminar la semana laboral aquí en 1+1. Muchísimas gracias, Alexander Nova, y éxitos. A ustedes, en muchas ambas gracias. Funciones. El próximo lunes esta cita se reanuda. Ha sido así, y sobre todo en este mes de marzo de manera particular, en que esta casa, 1+1, ha arribado a sus primeros 38 años. Esperamos que esta historia pueda continuar acompañando su sintonía y el acontecer informativo de la República Dominicana. 1+1, principio y fin de la comunicación. Buen fin de semana. Buen fin de semana.